Does it ever feel like you're a marketing professional just speaking into the void? Well, with LinkedIn ads, you can know you're reaching the right decision makers. You can even target buyers by job title, industry, company, seniority, skills. Wait, did I say job title yet? Get started today and see how you can avoid the void and reach the right buyers with LinkedIn ads. We'll even give you a $100 credit on your next campaign. Get started at linkedin.com/results. Terms and conditions apply. Whatever the occasion, effortless elegance is right this way. Because Hilton brings you new ways to stay courtesy of the Nomad London. And it doesn't stop at award-winning dining in a space draped in velvet and illuminated by vintage chandeliers. No, this stay goes beyond with unparalleled personalized service and attentive hospitality. Oh, and did we mention the Nomad London can be booked using your Hilton Honors points at Hilton.com? Hilton, for the stay. La fe es uno de los regalos más poderosos que Dios nos ha dado, pero también uno de los más desafiantes de comprender y aplicar en nuestra vida diaria. ¿Alguna vez te has preguntado cómo tu fe puede cambiarlo todo? En este video, vamos a explorar el increíble poder transformador de la fe en Dios y cómo puede renovar tu corazón, abrir puertas que parecen cerradas y traer luz a los momentos más oscuros de tu vida. La Biblia nos enseña en Hebreos capítulo 11, versículo 1, que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Este versículo nos invita a confiar en el plan perfecto de Dios, incluso cuando no entendemos todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. A lo largo de las Escrituras, vemos ejemplos asombrosos de cómo la fe movió montañas, partió mares y trajo vida donde había muerte. Quédate hasta el final, porque descubrirás cómo Dios puede usar tu fe para transformar no solo tus circunstancias, sino también tu vida entera. La fe no es solo creer, es vivir con la confianza de que Dios tiene el control absoluto. ¿Estás listo para permitir que tu fe sea el motor de los milagros en tu vida? Antes de comenzar, no olvides suscribirte al canal y dar me gusta a este video. Así, ayudas a llevar este mensaje a más personas, bendiciendo vidas con la palabra de Dios. Muchas gracias. La fe, según la Biblia, no es simplemente un sentimiento o una idea abstracta. Es un fundamento sólido, una certeza que nos conecta directamente con Dios y con su voluntad para nuestras vidas. Hebreos capítulo 11, versículo 1, lo define de manera clara. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esta declaración revela que la fe va más allá de nuestras limitadas percepciones humanas. Es la base sobre la cual se construye nuestra relación con Dios y nuestra esperanza en sus promesas. En la vida cristiana, la fe es el motor que impulsa todas nuestras acciones y decisiones. Es un acto de confianza absoluta en la palabra de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen contradecir su plan. En Romanos capítulo 10, versículo 17, se nos dice: Así que la fe viene como resultado de oír, y el oír proviene de la palabra de Cristo. Esto nos enseña que la fe no es algo que surge de nosotros mismos, sino que se desarrolla al escuchar y meditar en las Escrituras. Cuando dedicamos tiempo a leer la Biblia, nuestra fe crece porque la palabra de Dios alimenta nuestra alma y fortalece nuestra confianza en Él. Un ejemplo poderoso de fe se encuentra en la vida de Abraham, conocido como el padre de la fe. En Génesis capítulo 15, versículo 6, se dice: Y Abraham creyó al Señor, y le fue contado por justicia. Este acto de fe de Abraham, al creer en las promesas de Dios, a pesar de su avanzada edad, y la esterilidad de su esposa Sara, es un testimonio de lo que significa confiar plenamente en el Señor. No se trataba de una fe ciega, sino de una fe fundamentada en la fidelidad de Dios y su capacidad para cumplir lo que promete. La Biblia también nos muestra que la fe está profundamente ligada a la obediencia. Santiago capítulo 2, versículo 17 declara: Así también la fe por sí misma,
si no tiene obras, está muerta. Esto significa que nuestra fe no puede limitarse a palabras o pensamientos. Debe manifestarse en acciones concretas que reflejen nuestra confianza en Dios. No es suficiente decir que creemos en Dios si nuestras vidas no muestran evidencia de esa fe. Por ejemplo, cuando Dios pidió a Noé que construyera un arca para salvar a su familia y a los animales del diluvio, Noé obedeció sin cuestionar, demostrando su fe a través de su obediencia. Sin embargo, es importante destacar que la fe no elimina los desafíos o las pruebas. Más bien, nos equipa para enfrentarlos con esperanza y fortaleza. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 7, se nos recuerda que la fe, al ser probada, es mucho más valiosa que el oro, el cual perece aunque sea refinado por el fuego. Esto significa que las pruebas no destruyen nuestra fe, sino que la purifican y la fortalecen, ayudándonos a crecer en nuestra relación con Dios. Además, la fe nos permite ver más allá de lo visible y confiar en lo que Dios está haciendo, incluso cuando no entendemos completamente sus caminos. Isaías capítulo 55, versículo 8 dice: Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Este versículo nos enseña que la fe implica rendirnos a la voluntad de Dios y confiar en su plan perfecto, aun cuando no podamos ver el panorama completo. Un aspecto crucial de la fe es su capacidad para transformar nuestra perspectiva. Cuando confiamos en Dios, comenzamos a ver nuestras circunstancias desde su punto de vista. Filipenses capítulo 4, versículo 6 nos anima: No se inquieten por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Esta actitud de fe cambia nuestra ansiedad por paz, nuestra desesperación por esperanza y nuestra duda por certeza en el poder de Dios. La fe también nos conecta con el poder sobrenatural de Dios. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 17, versículo 20: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Este pasaje no significa que la fe sea una fórmula mágica para obtener lo que queremos, sino que ilustra cómo una fe genuina nos alinea con la voluntad de Dios, permitiéndonos experimentar su poder en nuestra vida. Finalmente, la fe nos lleva a confiar en la obra redentora de Jesús. En Efesios capítulo 2, versículo 8, se declara: Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Este pasaje subraya que la fe no es algo que podamos generar por nosotros mismos, sino un regalo que Dios nos da para que podamos acercarnos a Él y recibir su salvación. La fe, entonces, no solo cambia nuestras circunstancias, sino que transforma nuestra eternidad. Al comprender qué es la fe según la Biblia, podemos darnos cuenta de que no es algo pasivo, sino una fuerza activa y poderosa que nos impulsa a vivir conforme al propósito de Dios. Es una fe viva, alimentada por la palabra de Dios, probada en el fuego de las dificultades y manifestada en acciones de amor y obediencia. La expresión mover montañas no es solo una metáfora poderosa, sino una verdad espiritual profundamente arraigada en la enseñanza de Jesús. En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús dice: Si tuvierais fe como un grano de mostaza, diríais a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Estas palabras no solo inspiran, sino que también desafían nuestra comprensión de lo que significa confiar en Dios y su poder ilimitado. Pero, ¿qué significa realmente tener una fe que mueve montañas? ¿Es algo reservado solo para unos pocos? Según la Biblia, esta fe está al alcance de todos aquellos que confían plenamente en el Señor. Primero, es importante entender que la fe que mueve montañas no se trata de nuestras propias capacidades, sino de depositar nuestra total confianza en el poder y la soberanía de Dios. La comparación con el grano de mostaza es intencional,
ya que esta es una de las semillas más pequeñas, pero cuando crece, se convierte en un árbol robusto. Switch to Verizon Business and get more from your internet without paying more for your internet. Get LTE Business Internet starting at $39 a month when paired with select business mobile plans. That's unlimited data, and with it, unlimited possibilities. Start saving today with Verizon Business, ranked #1 in small business internet customer satisfaction by J.D. Power. Starting price for 25 megabits per second LTE internet plan with smartphone plan savings, plus taxes, fees, and economic adjustment charge. Terms apply. For J.D. Power 2024 award information, visit jdpower.com/awards. Are your business expenses playing hide and seek? With Uber for Business, the small spends that slip through the cracks, like rides and meals, go right where you need them. Because it integrates with leading expense platforms, you can say goodbye to surprise costs, missing dollars, or chasing receipts. Everything's track-downable. Uber for Business. Make small steps that make a big impact. Learn more at uber.com/small steps. Summer's here, and you can now get almost anything you need for your sunny days delivered with Uber Eats. What do we mean by almost? Well, you can't get a well-groomed lawn delivered, but you can get a chicken parmesan delivered. A cabana? That's a no. But a banana? That's a yes. A nice tan? Sorry, nope. But a box fan? Happily, yes. A day of sunshine? No. A box of fine wines? Yes. Uber Eats can definitely get you that. Get almost anything delivered with Uber Eats. Order now. Alcohol in select markets. Product availability may vary by region. See app for details. Esto significa que no necesitamos una fe perfecta o inmensa, sino una fe genuina y activa, que se enfoque completamente en Dios. Esta fe nos permite superar obstáculos que parecen inamovibles y enfrentar desafíos que parecen imposibles. Un ejemplo claro de esta fe se encuentra en la vida de Moisés y el pueblo de Israel cuando enfrentaron el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, los israelitas estaban atrapados entre el ejército del faraón y el mar. Humanamente, no había salida. Sin embargo, Moisés, guiado por su fe en Dios, extendió su vara y el mar se abrió, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Este milagro demuestra que cuando confiamos en Dios y actuamos en obediencia a su palabra, Él puede hacer lo imposible. La fe que mueve montañas es una fe que no se rinde, incluso cuando las circunstancias parecen desesperadas. Otro ejemplo significativo se encuentra en la historia de Josué y el pueblo de Israel cuando enfrentaron las murallas de Jericó. En Josué, capítulo 6, Dios les dio instrucciones específicas y aparentemente inusuales: marchar alrededor de la ciudad durante 7 días y tocar las trompetas. Aunque esta estrategia no tenía sentido desde una perspectiva militar, Josué y el pueblo obedecieron con fe, y las murallas cayeron. Este relato nos enseña que la fe que mueve montañas requiere obediencia, incluso cuando no entendemos completamente los planes de Dios. La fe también se manifiesta en momentos de gran necesidad personal. En Marcos capítulo 5, encontramos la historia de una mujer que había sufrido de una hemorragia durante 12 años. Había gastado todo lo que tenía en médicos, sin encontrar cura. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, creyó que si solo tocaba el borde de su manto, sería sanada. Su fe fue tan poderosa que, al tocar a Jesús, fue inmediatamente curada. Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Este encuentro nos muestra que la fe no solo mueve montañas físicas, sino también montañas de dolor, sufrimiento y desesperación. Sin embargo, esta fe no está exenta de pruebas. En Marcos capítulo 9, versículo 23, Jesús declara: «Al que cree todo le es posible». Pero este versículo aparece en el contexto de un hombre que luchaba con dudas. Este padre llevó a su hijo poseído por un espíritu maligno a Jesús y exclamó: «Creo, ayuda mi incredulidad». Este pasaje es un recordatorio de que incluso aquellos con fe imperfecta pueden experimentar el poder de Dios si están dispuestos a confiar en Él y buscar su ayuda. La fe que mueve montañas también requiere perseverancia. En Lucas capítulo 18, Jesús cuenta la parábola de la viuda persistente, que continuó presentando su caso ante un juez injusto hasta que recibió justicia.
Jesús concluye diciendo: ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Esta parábola nos enseña que la fe no es solo un momento de creencia, sino un estilo de vida de confianza y perseverancia. Además, la fe que mueve montañas está profundamente conectada con la oración. En Marcos capítulo 11, versículo 24, Jesús dice: por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La oración no es solo pedirle a Dios cosas, sino un acto de fe que reconoce su poder y su voluntad perfecta. A través de la oración, nos alineamos con los propósitos de Dios y fortalecemos nuestra confianza en su capacidad para obrar en nuestra vida. La fe que mueve montañas no siempre implica milagros visibles o cambios dramáticos. A veces, se manifiesta en la fuerza para perseverar en medio de la adversidad, en la paz que supera todo entendimiento y en la esperanza que nos impulsa a seguir adelante. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, porque por fe andamos, no por vista. Esto significa que la fe nos permite caminar confiados, no porque veamos el resultado inmediato, sino porque sabemos que Dios está en control. Vivir con una fe que mueve montañas no es fácil, pero es posible cuando mantenemos nuestros ojos en Jesús. En Hebreos capítulo 12, versículo 2, se nos insta a fijar la mirada en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Él es el ejemplo perfecto de fe, habiendo soportado la cruz por el gozo puesto delante de él. Al seguir su ejemplo, podemos desarrollar una fe que no solo cambia nuestras circunstancias, sino también nuestra relación con Dios y nuestra perspectiva de la vida. La fe es el vínculo que nos conecta con las promesas de Dios y nos permite experimentarlas en nuestra vida. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, la Biblia está llena de promesas que Dios ha hecho a su pueblo, promesas que revelan su carácter fiel, su amor incondicional y su plan eterno para nosotros. Sin embargo, para recibir y vivir estas promesas necesitamos fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, nos recuerda que sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Este versículo destaca que la fe no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar en su disposición y poder para cumplir lo que ha prometido. Una de las promesas más importantes en la Biblia es la de la salvación eterna. En Juan, capítulo 3, versículo 16, leemos: porque tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esta promesa es un recordatorio del amor infinito de Dios y de su deseo de reconciliarnos con Él. Sin embargo, la clave para recibir esta promesa es la fe. No podemos ganarnos la salvación por nuestras propias obras. Es un regalo de Dios que se recibe al creer en Jesús como nuestro Salvador. El ejemplo de Abraham, conocido como el padre de la fe, ilustra perfectamente cómo la fe juega un papel crucial en las promesas de Dios. En Génesis capítulo 12, Dios le prometió a Abraham que haría de él una gran nación, que bendeciría a todas las familias de la tierra a través de su descendencia, y que le daría la tierra de Canaán. Aunque Abraham no vio el cumplimiento completo de estas promesas durante su vida, él creyó en la palabra de Dios. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice: no dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. La fe de Abraham no solo le permitió recibir las promesas de Dios, sino que también se convirtió en un ejemplo para las generaciones futuras. La fe en las promesas de Dios no significa que nunca enfrentaremos dificultades. De hecho, a menudo encontramos desafíos que parecen contradecir lo que Dios ha prometido. Sin embargo, la fe nos permite mantenernos firmes, confiando en que Dios cumplirá su palabra a su debido tiempo.
En el libro de Números, capítulo 23, versículo 19, se nos dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. ¿Acaso dice algo y no lo cumple? ¿O promete algo y no lo lleva a cabo? My cat Freddie loves to be brushed and cuddled. But stirring up his cat allergens meant sneezing and itchy eyes. Then I found Purina One Live Clear. It's cat food that reduced the major allergen and my suffering in as little as 21 days. Now, we feel closer than ever. If you have issues with cat allergens, you really need to try Purina One Live Clear. Try new Purina One Live Clear today. Purina One, a difference from day one. How does PwC take your company to the leading edge? They bring the sharpest minds in tech to your team, so you can bring the ideas that will transform your business. They're passionate about your industry, so you can walk into any room with every advantage. And they're with you every step of the way, so you can know you're headed in the right direction. PwC builds for what's next, so you can get there now. Get started at pwc.com/us/leading edge. This episode is brought to you by Buick. When you have 4 new tires, every drive feels fresh. Right now, buy 3 select tires and get 1 for just $1 during the Buick Certified Service Fresh Start Tire Event. Visit Buick.com/service offers or see dealer for full details. At participating U.S. GM dealers only. Highest or equal value tire will be $1. Offer ends 5/31/2025. Not available with other offers. Este versículo nos asegura que, a diferencia de los seres humanos, Dios es completamente fiel y digno de confianza. Un ejemplo poderoso de cómo la fe en las promesas de Dios puede sostenernos en medio de las pruebas se encuentra en la vida de José. En Génesis capítulo 37, Dios le dio a José sueños que indicaban que sería exaltado y que su familia se inclinaría ante él. Sin embargo, antes de que esta promesa se cumpliera, José enfrentó años de traición, esclavitud y encarcelamiento injusto. A pesar de estas circunstancias, José nunca perdió la fe en que Dios cumpliría su propósito. En Génesis capítulo 50, versículo 20, José declara: Vosotros pensasteis hacerme mal, pero Dios lo cambió en bien, para que se cumpliera lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Este testimonio demuestra que, aunque el camino hacia el cumplimiento de las promesas de Dios pueda ser difícil, su plan siempre se lleva a cabo para nuestro bien y su gloria. La fe en las promesas de Dios también requiere paciencia. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, se nos dice: Porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Este versículo subraya que la fe no es solo una creencia momentánea, sino una confianza persistente que se mantiene firme, incluso cuando el cumplimiento de la promesa parece tardar. La paciencia en la fe no es pasiva. Implica buscar a Dios activamente, orar y permanecer fiel a su palabra. Otro aspecto importante de la fe en las promesas de Dios es que nos da esperanza. En Jeremías, capítulo 29, versículo 11, Dios declara: Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bienestar y no de calamidad, para daros un futuro y una esperanza. Esta promesa nos recuerda que, independientemente de las circunstancias actuales, Dios tiene un propósito bueno para nuestra vida. La fe en esta promesa nos da la fuerza para seguir adelante, sabiendo que nuestro futuro está en manos de un Dios amoroso y soberano. La fe también nos permite experimentar la paz que viene al confiar en las promesas de Dios. En Filipenses capítulo 4, versículo 6 se nos exhorta: No os angustiéis por nada, más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presentad vuestras peticiones a Dios y dadle gracias. Cuando depositamos nuestras preocupaciones y deseos en las manos de Dios, nuestra fe en sus promesas nos libera de la ansiedad y nos llena de una paz que trasciende el entendimiento humano. Finalmente, la fe en las promesas de Dios transforma nuestra relación con Él. Nos lleva a confiar en su carácter, su amor y su poder, y nos permite vivir con la seguridad de que Él
está con nosotros en cada paso del camino. Como dijo el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 20, porque todas las promesas de Dios son en Él sí, y en Él amén, para gloria de Dios, por medio de nosotros. Este versículo es un recordatorio de que cada promesa de Dios encuentra su cumplimiento en Jesús, y que nuestra fe en Él es la clave para experimentar la plenitud de la vida que Dios ha planeado para nosotros. La fe es mucho más que una creencia. Es una fuerza transformadora que renueva nuestro corazón y nuestra mente, alineándolos con los propósitos de Dios. La Biblia nos enseña en Romanos capítulo 12, versículo 2. No os conforméis a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Este pasaje destaca que la fe no solo afecta nuestras acciones externas, sino que también produce una transformación interna que nos permite ver el mundo desde la perspectiva de Dios. Cuando depositamos nuestra fe en Dios, permitimos que Él trabaje en nuestro interior. En Ezequiel capítulo 36, versículo 26, Dios promete: os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Este cambio de un corazón de piedra a un corazón de carne simboliza cómo la fe abre nuestros corazones para recibir el amor, la compasión y la guía de Dios. Nos transforma en personas más sensibles a su voluntad y más dispuestas a obedecer su palabra. La fe también juega un papel crucial en renovar nuestra mente. Antes de conocer a Cristo, nuestros pensamientos suelen estar moldeados por las preocupaciones y valores del mundo. Sin embargo, al poner nuestra fe en Dios, nuestras mentes comienzan a ser renovadas por su verdad. En Filipenses capítulo 4, versículo 8, el apóstol Pablo exhorta: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Este versículo nos anima a llenar nuestra mente con pensamientos que reflejen el carácter de Dios, lo cual solo es posible a través de la fe. Un ejemplo bíblico de esta renovación se encuentra en la vida del apóstol Pablo. Antes de su encuentro con Cristo, Pablo, conocido como Saulo, perseguía a los cristianos con celo. Sin embargo, después de su experiencia en el camino a Damasco, narrada en Hechos capítulo 9, su vida y su mentalidad fueron completamente transformadas. Pablo pasó de ser un perseguidor de la iglesia a un ferviente defensor del Evangelio, y escribió en 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Esta transformación es un testimonio de cómo la fe en Cristo renueva tanto el corazón como la mente. Además de transformar nuestros pensamientos, la fe también nos da una nueva perspectiva sobre nuestras circunstancias. En lugar de ver los desafíos como obstáculos insuperables, comenzamos a verlos como oportunidades para crecer y confiar más en Dios. En Santiago capítulo 1 versículo 2 se nos dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esta perspectiva renovada nos permite enfrentar las dificultades con esperanza y gratitud, sabiendo que Dios está obrando en medio de ellas para nuestro bien. La fe también nos ayuda a superar el poder del pecado en nuestras vidas. En Romanos capítulo 6, versículo 11, el apóstol Pablo escribe: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. A medida que nuestra fe crece, comenzamos a reconocer que ya no estamos esclavizados por el pecado, sino que somos libres para vivir en obediencia a Dios. This episode is brought to you by Loom by Atlassian. Are you feeling stuck at work? Get your team unstuck with Loom video messaging and move work forward.
Use Loom to simultaneously record both your screen and yourself to share a quick update, provide feedback, train a colleague, and everything in between. Plus, add Loom AI to your meetings for instant written notes and recordings. Try Loom today at Loom.com. That's LOOM.com. Jif peanut butter. It's that jiffing good, it doesn't really need advertising. So instead, enjoy the calming sounds of the ocean. Jif. Ooh, it's that jiffing good. Get your Jif at Jif.com. Anyone can follow. It takes something special to be an original. Which is why the 2025 Lincoln Navigator SUV arrives with new ways of surrounding you in luxury, including the ultra-wide 48-inch panoramic display and the multi-sensory Lincoln Rejuvenate experience. A true original never stops evolving. So meet the 2025 Navigator, the original that's all new and better than ever. Learn more at Lincoln.com. Lincoln and Navigator are trademarks of Ford or its affiliates. Esta libertad nos permite experimentar una vida renovada, llena de gozo y paz en el Señor. Otro aspecto importante de cómo la fe renueva nuestro corazón y mente es su capacidad para eliminar el temor. En 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7 se nos dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. La fe reemplaza el miedo con confianza en el poder de Dios, permitiéndonos vivir con valentía y seguridad, sabiendo que Él está con nosotros en todo momento. La renovación que trae la fe también afecta nuestras relaciones con los demás. En Colosenses capítulo 3, versículo 12, Pablo exhorta: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Cuando permitimos que nuestra fe renueve nuestro corazón, comenzamos a tratar a los demás con el amor y la gracia que Dios nos ha mostrado. Esto no solo transforma nuestras relaciones, sino que también refleja el carácter de Cristo al mundo. La fe no solo renueva nuestro presente, sino que también nos da esperanza para el futuro. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios declara: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias actuales, Dios tiene un plan bueno para nosotros. Al confiar en sus promesas, nuestra fe nos permite mirar al futuro con confianza y expectativa. Finalmente, la fe en Dios nos da una paz que trasciende todo entendimiento. En Isaías capítulo 26, versículo 3, se nos dice: tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad de que Dios está en control. Cuando nuestra fe renueva nuestro corazón y mente, experimentamos una paz que nos sostiene incluso en los momentos más difíciles. Vivir por fe no significa que nunca enfrentaremos desafíos o dudas, pero sí significa que tenemos la certeza de que Dios está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Su Espíritu Santo nos guía en este proceso de renovación, transformándonos día a día para que seamos más como Cristo. La Biblia está llena de relatos que muestran cómo la fe en Dios ha transformado vidas y ha hecho posibles cosas que, a ojos humanos, parecían imposibles. Estos testimonios no solo son un recordatorio del poder de la fe, sino también una fuente de inspiración para confiar en Dios en todas las áreas de nuestra vida. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vemos cómo hombres y mujeres enfrentaron desafíos monumentales con una fe inquebrantable en el Señor. Uno de los testimonios más emblemáticos de fe en la Biblia es el de Abraham, conocido como el padre de la fe. En Génesis capítulo 12, Dios le hace una promesa increíble, que sería el padre de una gran nación, a pesar de que él y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos.
Abraham creyó en la promesa de Dios y dejó su tierra, confiando en que Dios cumpliría su palabra. En Génesis capítulo 15, versículo 6 se dice: «Y creyó a Jehová, y le fue contado por justicia». Aunque Abraham tuvo que esperar muchos años para ver el cumplimiento de esta promesa, nunca perdió la fe. Este testimonio nos enseña que la fe requiere paciencia y confianza total en el tiempo perfecto de Dios. Otro relato poderoso es el de Moisés y el pueblo de Israel cuando enfrentaron el Mar Rojo. En Éxodo capítulo 14, los israelitas estaban atrapados entre el ejército egipcio y el mar. En ese momento de desesperación, Dios le dice a Moisés que extienda su vara sobre el mar, y las aguas se abrieron, permitiendo que el pueblo cruzara en seco. Este milagro no solo muestra el poder de Dios, sino también cómo la fe de Moisés en la palabra de Dios permitió que se realizara algo extraordinario. Este testimonio nos recuerda que, incluso cuando enfrentamos situaciones imposibles, Dios tiene el poder de abrir caminos donde no los hay. En el libro de Josué capítulo 6 encontramos otro ejemplo notable de fe. Josué, el líder del pueblo de Israel después de Moisés, recibió instrucciones de Dios para conquistar la ciudad de Jericó. En lugar de utilizar tácticas militares convencionales, Dios les ordenó marchar alrededor de la ciudad durante 7 días, tocando trompetas y gritando. Aunque esta estrategia parecía irracional, Josué y el pueblo obedecieron con fe, y las murallas de Jericó cayeron. Este relato subraya que la fe implica obediencia a Dios, incluso cuando sus instrucciones no tienen sentido desde una perspectiva humana. En el Nuevo Testamento, uno de los testimonios más conmovedores de fe es el de la mujer con flujo de sangre, narrado en Marcos capítulo 5. Esta mujer había sufrido durante 12 años y había gastado todo lo que tenía en médicos, pero su condición solo empeoraba. Sin embargo, cuando escuchó hablar de Jesús, tuvo la fe de que si solo tocaba su manto, sería sanada. Al hacerlo, fue curada de inmediato y Jesús le dijo: «Hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu enfermedad». Este testimonio muestra que la fe no solo trae sanidad física, sino también paz y restauración espiritual. Otro ejemplo impactante es el del centurión romano, cuya historia se encuentra en Mateo capítulo 8. Este hombre se acercó a Jesús, pidiéndole que sanara a su siervo. Cuando Jesús ofreció ir a su casa, el centurión respondió: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, pero solamente di la palabra y mi criado sanará». Jesús se maravilló de la fe del centurión y dijo: «De cierto os digo que ni aun en Israel he hallado tanta fe». El siervo del centurión fue sanado en ese mismo momento. Este relato nos enseña que la fe no requiere evidencias tangibles, sino confianza absoluta en el poder de la palabra de Dios. La fe también fue el fundamento de la vida de los apóstoles después de la resurrección de Jesús. En el libro de los Hechos encontramos múltiples relatos de cómo los apóstoles enfrentaron persecuciones, prisiones e incluso la muerte con una fe inquebrantable. Un ejemplo notable es el de Pedro y Juan en Hechos capítulo 3, cuando al encontrarse con un hombre cojo desde su nacimiento, declararon: «No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda». Este acto de fe resultó en la sanidad del hombre, quien entró al templo saltando y alabando a Dios. Este testimonio nos recuerda que la fe nos capacita para actuar en el nombre de Jesús y experimentar su poder. Otro testimonio impresionante es el de Esteban, el primer mártir cristiano, narrado en Hechos capítulo 7. Esteban, lleno de fe y del Espíritu Santo, defendió valientemente el Evangelio frente a una multitud hostil. Aunque fue apedreado hasta la muerte, Esteban mantuvo su fe hasta el final, orando: «Señor, no les tomes en cuenta este pecado». Este relato muestra que la fe
no solo nos da poder para enfrentar desafíos, sino también para perdonar y amar incluso en medio del sufrimiento. Finalmente, el testimonio de la fe de Jesús mismo es el ejemplo supremo. En el jardín de Getsemaní, sabiendo que enfrentaría la cruz, oró: Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Mateo, capítulo 26, versículo 39. La fe de Jesús en el plan de su Padre Celestial lo llevó a entregar su vida para nuestra salvación, demostrando el poder de la fe en la obediencia y el sacrificio. Estos testimonios bíblicos no solo nos inspiran, sino que también nos desafían a examinar nuestra propia fe. Parents of twins, if you're familiar with far-off drop-offs... Dad, stop, right here. Or get DMs about what's for dinner, you may be experiencing tween milestones. For your son or daughter, these can start at age 9. HPV vaccination, a type of cancer prevention against certain HPV-related cancers, can start then too. For most, HPV clears on its own. But for those who don't clear the virus, it can cause certain cancers later in life. Embrace this phase. Help protect them in the next. Ask their doctor today about HPV vaccination. Brought to you by Merck. Home means something different to everyone. But with Rocket Mortgage, home can mean even more. It can mean a college education, taming your high-interest debt, even a renovation. We've made it easier than ever to use your home equity. That home you worked so hard for, now it can work hard for you. Call 800-4ROCKET or visit rocket.com to find out more. Rocket Mortgage, LLC, licensed in all 50 states, and MLSConsumerAccess.org, number 3030. So good, so good, so good. Great gifts for Dad? We've got them, and they're up to 60% off at Nordstrom Rack stores now. How did I not know Rack has Adidas? They've got the best gifts. Gotta show Dad some love. Snag amazing deals on Father's Day gifts from Cole Haan, Calvin Klein, Vince, and more. Great brands, great prices. That's why you Rack. Nos recuerdan que, aunque enfrentemos pruebas y dificultades, Dios siempre es fiel a su palabra. Al igual que Abraham, Moisés, Josué, los apóstoles y otros héroes de la fe, también podemos experimentar el poder de Dios cuando confiamos plenamente en Él. La fe, para que sea genuina y poderosa, debe ir más allá de las palabras y convertirse en acción. Santiago capítulo 2, versículo 17 afirma: Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Este pasaje nos enseña que la fe no puede limitarse a una creencia pasiva o teórica. Debe manifestarse en nuestra vida diaria a través de decisiones, comportamientos y acciones que reflejen nuestra confianza en Dios. Cuando ponemos nuestra fe en acción, experimentamos la transformación que Dios desea realizar en nosotros y a través de nosotros. Un aspecto clave de la fe en acción es la obediencia a la palabra de Dios. En Lucas capítulo 6, versículo 46, Jesús pregunta: ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La verdadera fe se evidencia en nuestra disposición para obedecer los mandamientos de Dios, incluso cuando parecen difíciles o contrarios a nuestra lógica humana. Por ejemplo, Pedro, un pescador experimentado, obedeció a Jesús cuando le pidió que lanzara las redes después de haber pescado toda la noche sin éxito. Su obediencia, narrada en Lucas capítulo 5, resultó en una pesca milagrosa que superó todas sus expectativas. Este relato nos recuerda que, cuando actuamos en fe y obedecemos a Dios, experimentamos su provisión y poder. Otro aspecto esencial de la fe en acción es la oración persistente. Jesús enseñó a sus discípulos a orar con fe en varias ocasiones, destacando que la oración no solo es un acto de comunicación con Dios, sino también una expresión de confianza en su poder y voluntad. En Marcos, capítulo 11, versículo 24, Jesús dijo: Por tanto, os digo que todo lo que pidáis en oración, creed que lo recibiréis, y os vendrá. La oración es una herramienta poderosa que nos permite alinear nuestra voluntad con la de Dios. Y cuando oramos con fe, abrimos la puerta para que su obra se manifieste en nuestra vida.
La fe en acción también implica tomar decisiones valientes basadas en la confianza en Dios. En el libro de Esther encontramos la historia de una joven que arriesgó su vida para interceder por su pueblo. Esther sabía que presentarse ante el rey sin ser llamada podía costarle la vida, pero su fe en el propósito de Dios la impulsó a actuar. En Esther capítulo 4 versículo 14, su tío Mardoqueo le dijo: ¿Quién sabe si no has llegado al reino para un momento como este? Esther decidió actuar con fe, y su valentía salvó a los judíos de la destrucción. Este relato nos inspira a confiar en Dios y actuar con coraje, incluso cuando enfrentamos riesgos significativos. Otro ejemplo de fe en acción es la generosidad. En 2 de Corintios capítulo 9, versículo 7, Pablo escribe: Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dar con fe es un acto que demuestra nuestra confianza en que Dios es nuestra fuente de provisión y que nunca nos faltará nada. Cuando damos con un corazón dispuesto, no solo bendecimos a otros, sino que también experimentamos la abundancia de Dios en nuestra vida. La fe en acción también se ve en cómo enfrentamos los desafíos y pruebas de la vida. En el libro de Daniel, capítulo 3, encontramos la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, quienes se negaron a adorar la estatua de oro del rey Nabucodonosor, incluso bajo la amenaza de ser lanzados al horno de fuego. Su respuesta refleja una fe activa y firme. Nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh Rey, nos librará. Y si no, sepas, oh Rey, que no serviremos a tus dioses. Su fe los llevó a actuar con integridad y confianza en Dios, y Él los salvó milagrosamente, mostrando su gloria a través de su fidelidad. La fe en acción también se manifiesta en nuestra disposición para servir a otros. En Mateo capítulo 25, versículo 40, Jesús dijo: De cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos, mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Servir con fe no siempre significa realizar grandes hazañas. A menudo implica pequeños actos de amor y compasión que reflejan el carácter de Cristo. Cuando ayudamos a los necesitados, consolamos a los que sufren o alentamos a los que están desanimados, demostramos nuestra fe en acción y permitimos que Dios toque vidas a través de nosotros. La perseverancia es otra forma en que la fe se pone en acción. En Hebreos capítulo 12, versículo 1, se nos anima: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esto significa que la fe en acción no es solo para momentos puntuales, sino un compromiso continuo de seguir confiando en Dios, incluso cuando enfrentamos obstáculos o no vemos resultados inmediatos. La fe activa nos sostiene en medio de las pruebas y nos capacita para seguir adelante con esperanza y determinación. Finalmente, la fe en acción nos llama a compartir el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículo 15, Jesús ordenó: Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Compartir nuestra fe no es solo un acto de obediencia, sino también una expresión de nuestra confianza en que el mensaje de salvación tiene el poder de transformar vidas. Cuando hablamos de Jesús con otros, actuamos en fe, confiando en que el Espíritu Santo obrará en los corazones de quienes escuchan. La fe en acción transforma no solo nuestra vida, sino también la vida de quienes nos rodean. Al vivir una fe activa, nos convertimos en instrumentos de Dios para manifestar su amor, su poder y su gracia en un mundo que tanto lo necesita. Es a través de nuestra fe puesta en práctica que experimentamos la plenitud de su propósito en nosotros y en su creación. La fe no es un simple concepto abstracto ni una idea reservada para momentos de necesidad. Es una fuerza viva y transformadora que Dios nos ha dado para guiarnos en nuestro caminar diario con Él. Hebreos capítulo 11 versículo 6 nos recuerda: sin fe es imposible agradar a Dios.
At Sephora, we've got what you want. Because you're obsessed with your skin, and we're obsessed with what it needs. Sephora has the best products to help you get beautiful, glowing, radiant skin. With an extensive, inclusive range of results-driven formulas and in-store beauty advisors to help you find exactly which are right for you, the best skincare is only at Sephora. Sephora, for all your skincare. This episode is brought to you by Factor. Optimize your nutrition this year with Factor, America's #1 ready-to-eat meal service. Factor's fresh, never frozen meals are dietitian approved, ready to eat in just 2 minutes. Choose from 40 weekly options across 8 dietary preferences like Calorie Smart, Protein Plus, and Keto. Eat smarter at factormeals.com/listen50 and use code listen50 for 50% off plus free shipping on your first box. Factormeals.com/listen50, code listen50. T's and C's apply. Custom window treatments are a small upgrade that have a big impact. No better time to shop than now at Blinds.com's Memorial Day Mega Sale. Blinds.com invented a better way to shop for window treatments, completely online with upfront pricing, no showroom markups, no salespeople in your home. Choose from classic shutters to outdoor shades and more, all backed by our 100% satisfaction guarantee. Shop Blinds.com's Memorial Day Mega Sale now. Save up to 50% site-wide, plus a free measure. Rules and restrictions may apply. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Este versículo subraya la importancia de vivir una vida fundamentada en la fe, una fe que no solo nos conecta con Dios, sino que también nos impulsa a experimentar su poder y su propósito en todas las áreas de nuestra vida. Vivir por fe significa confiar en Dios en cada aspecto de nuestra existencia, desde las decisiones más pequeñas hasta los desafíos más grandes. En Proverbios capítulo 3 versículos 5 y 6 se nos exhorta: confía en Jehová con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Este pasaje nos enseña que cuando ponemos nuestra confianza en Dios y buscamos su guía, Él nos dirige hacia su voluntad perfecta. No se trata de depender de nuestras propias habilidades o entendimiento, sino de rendirnos a su sabiduría y soberanía. La fe también nos llama a recordar las promesas de Dios y a aferrarnos a ellas, incluso en medio de la incertidumbre. En Isaías capítulo 41, versículo 10, Dios nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te fortalece. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Este versículo es un recordatorio de que nuestra fe no está basada en nuestras circunstancias, sino en la fidelidad de Dios. Cuando enfrentamos dificultades, nuestra fe nos permite confiar en que Dios está obrando en nuestro favor, incluso cuando no podemos ver el resultado inmediato. Otro aspecto clave de la fe es su capacidad para renovar nuestro corazón y mente. Como dice Romanos capítulo 12 versículo 2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. A través de la fe, permitimos que Dios transforme nuestras vidas desde adentro, cambiando nuestra perspectiva y alineándola con su verdad. Esta renovación nos capacita para vivir de una manera que agrada a Dios y que refleja su carácter. La fe no solo nos transforma a nosotros, sino que también tiene el poder de impactar a quienes nos rodean. Jesús nos llama a ser luz en el mundo, diciendo en Mateo capítulo 5 versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Cuando vivimos una vida de fe, nuestras acciones y actitudes pueden inspirar a otros a buscar a Dios y experimentar su amor y poder. Un ejemplo poderoso de cómo la fe puede transformar vidas se encuentra en la historia del apóstol Pablo. Antes de su conversión, Pablo perseguía a los cristianos con gran fervor, pero su encuentro con Jesús en el camino a Damasco cambió radicalmente su vida. En Hechos capítulo 9, leemos cómo Pablo pasó de ser un enemigo de la iglesia
a convertirse en uno de sus líderes más influyentes. Su testimonio nos recuerda que no importa cuán lejos nos sintamos de Dios, la fe tiene el poder de redimirnos y darnos un propósito nuevo. La fe también nos fortalece para enfrentar las pruebas y desafíos de la vida. En Santiago capítulo 1, versículo 3, se nos dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Esto significa que, aunque las dificultades pueden ser dolorosas, también son oportunidades para que nuestra fe crezca y se fortalezca. A través de estas experiencias, aprendemos a depender más de Dios y a confiar en su plan, incluso cuando no entendemos completamente lo que está sucediendo. Además, la fe nos da acceso a una paz que trasciende todo entendimiento. Filipenses capítulo 4, versículo 7, declara: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de nuestra relación con Dios. Cuando confiamos plenamente en Él, podemos enfrentar cualquier situación con la seguridad de que su presencia está con nosotros. La fe también nos motiva a vivir con esperanza, sabiendo que nuestras vidas tienen un propósito eterno. En Jeremías capítulo 29, versículo 11, Dios dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Este versículo nos recuerda que, independientemente de nuestras circunstancias actuales, Dios tiene un plan bueno para nosotros. La fe nos permite aferrarnos a esta esperanza y caminar con confianza hacia el futuro. Por último, la fe nos llama a vivir una vida de obediencia y servicio. En Gálatas capítulo 5, versículo 6, se nos dice que la fe obra por el amor. Esto significa que nuestra fe se manifiesta en nuestras acciones, especialmente en la manera en que amamos y servimos a los demás. Al vivir una vida de fe activa, demostramos el amor de Cristo al mundo y cumplimos nuestro propósito como sus seguidores. La fe es un regalo de Dios que transforma cada aspecto de nuestra vida. Nos conecta con su poder, nos renueva desde adentro y nos capacita para vivir de una manera que honra su nombre. Al permitir que nuestra fe guíe nuestras decisiones y acciones, podemos experimentar la plenitud de su propósito y reflejar su gloria en todo lo que hacemos. Espero sinceramente que hayas disfrutado de este video y que haya sido una bendición para tu vida. Quiero animarte a compartir este mensaje. Piensa en 1, 2 o 3 personas que conozcas que puedan estar necesitadas de escuchar esta palabra hoy. Envía este mensaje a ellas, pues Dios puede estar queriendo usar a ti para tocar y transformar la vida de estas personas. No olvides suscribirte al canal para no perder ninguno de nuestros próximos videos. Tu apoyo es muy importante para que podamos seguir compartiendo la palabra de Dios y alcanzando más vidas. Que Dios te bendiga abundantemente y hasta el próximo video. Quédate con Dios.